Buenas tardes y bienvenidos todos a las segundas jornadas de empleo del grado en biotecnología. De nuevo es un placer abrir por tercer año consecutivo las jornadas de empleo que organizan el Vicerrectorado de Economía y Empresa de nuestra universidad, el Observatorio Ocupacional y la Facultad de Ciencias Experimentales. El objetivo de estas jornadas es acercaros a la realidad laboral del sector de la biotecnología. Muchos de vosotros venís asistiendo asiduamente a las jornadas desde vuestra llegada a la universidad y otros acudís por primera vez. Algunos ya estáis a punto de graduaros y tendréis que enfrentar en los próximos meses la búsqueda de empleo como biotecnólogos. Yo estoy convencido que en muchos casos va a ser exitosa, pero a la vez también estoy seguro de que no va a ser fácil para todos vosotros. A pesar de la sólida formación que os ha procurado esta universidad y vuestro esfuerzo diario, la coyuntura económica que nos toca vivir así lo presagia. A pesar de ello, muchos indicadores siguen previendo que el futuro del sector biotecnológico es ya una realidad creciente. La versión más actual del informe ASEBIO, Asociación Española de Bioempresas, que incluye datos del INE referentes al año 2012, indica que el sector biotecnológico supuso ya en 2012 un 7,15% del PIB español, frente al 5,7% del 2011, acercándose a los ingresos de sectores como el automovilístico o el del turismo. También ha crecido la facturación y el empleo generados por este sector. Hay 3.025 empresas en España que realizan actividades biotecnológicas, lo cual es un 75% más que el año anterior. Sin embargo, a pesar de estos indicadores positivos, el informe constata la realidad de los recortes que venimos sufriendo en los últimos años. La cantidad de dinero invertida en investigación y desarrollo por empresas ha disminuido por primera vez en años, así como lo viene haciendo desde hace más tiempo los fondos invertidos por las administraciones públicas. Nuestro deber como ciudadanos es reivindicar que se corrija esta tendencia, porque una sociedad que no invierte en desarrollo científico está condenada a perder el tren de la prosperidad. Nuestro deber como científicos es demostrar que somos capaces de revertir la inversión que ha supuesto nuestra formación en generación de riqueza y bienestar para la sociedad. Este año hemos querido acercaros a dos terrenos que no han sido explorados en otras jornadas de empleo recientes. Uno de ellos es el de la investigación en centros públicos y el otro el de la docencia de las ciencias naturales. No tengo ninguna duda de que algunos de vosotros vais a forjar una brillante carrera investigadora, cuyo primer e importante paso se dará con la realización de una tesis doctoral. Con el fin de daros a conocer a qué fuentes de financiación podéis acceder para realizar remuneradamente una tesis, hemos invitado al profesor José Luis Micol. También estoy seguro de que algunos de vosotros transmitiréis vuestros conocimientos y entusiasmo por la ciencia a las nuevas generaciones, ejerciendo como docentes o divulgadores del conocimiento científico. El profesor Luis González Cortés os hará saber del camino a seguir para ser docente en los institutos de educación secundaria. Finalmente, la parte empresarial estará representada en las jornadas por dos titulados en bioquímica por esta universidad, Nuria García y Aarón Navarro, que en la actualidad trabajan para empresas spin-off fundadas por profesores universitarios, Diverdrugs y PCR Solutions, respectivamente. Espero que las jornadas os sean provechosas y deseo para vosotros un gran futuro profesional. Y si os parece, sin más dilación, vamos a comenzar con las jornadas. Como os he dicho antes, el primero de los ponentes es el profesor José Luis Micol Molina, al que ya conocéis la mayoría de vosotros, puesto que ha sido profesor vuestro. Es catedrático de genética de esta universidad, pero antes fue y es licenciado en Ciencias Químicas y en Ciencias Biológicas y doctor en Biología. Su excelencia docente e investigadora está más que demostrada, dan cuenta de ello los numerosos premios y distinciones que ha recibido. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales, entre las que se encuentra la mía. Ha sido investigador principal de más de 55 proyectos de investigación y es autor de más de 80 artículos científicos. Ha recibido los premios del Consejo Social de la UMH, tanto en la categoría de investigación en 2010 como de excelencia docente en el 2012, y además es el más reciente Premio Nacional de Genética, en el 2013, siendo esta la distinción más importante a nivel nacional que otorgan los profesionales del área. José Luis es el candidato ideal para hablaros de cómo encaminar vuestros primeros pasos en la carrera científica, sin duda una de las salidas más obvias para un graduado en biotecnología.
quieras, José Luis. Hemos decidido al principio de lo que es la jornada no establecer una mesa como tal, sino que al final de cada ponencia podéis preguntar al ponente lo que consideréis oportuno de la ponencia, ¿de acuerdo? No vamos a esperar hasta el final de esta primera sesión. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a Pedro Robles que aún se acuerde de que le dirigí la tesis y que me haya invitado a contaros cómo veo yo vuestro futuro a la luz de mi pasado, un pasado que ya dura en este oficio 34 años y medio. Quiero decir con esto que me licencié por primera vez en el 79 y mi segundo título universitario lo tuve en el 83, con lo cual antes de que prácticamente todos hubieseis nacido. La vida, en mi opinión, es un cociente entre aciertos y errores, y no conozco a nadie que tenga un cero en el numerador o en el denominador de ese cociente. Y hay que procurar, con capacidad y conocimiento, tener más aciertos que errores. Y ese es el objetivo que me he marcado en esta charla, que pretendo que sea breve y que podéis interrumpir siempre que deseéis. Básicamente la idea es que yo me dedico a hacer ciencia, en una institución pública, he tenido un cierto éxito en eso, he tenido numerosos discípulos que a su vez han tenido éxito cuando han abandonado mi laboratorio, y os quiero contar cómo veo yo, de qué manera debéis contribuir a no tener un cero en el apartado de los aciertos en relación a la actividad científica en una institución pública, si es que queréis seguir ese camino. Por tanto, yo os voy a hablar de las perspectivas laborales que tendréis como titulados en biotecnología en el ámbito de la ciencia, si es que os queréis dedicar a ella, y en primer lugar tengo que anunciaros, por si alguien lo ignora, que los que estáis en cuarto tendréis que tomar muy pronto una decisión, y que esa decisión será la que se refleja en la primera línea de esta diapositiva, que básicamente es cursar o no cursar un máster de un año. Como sabéis, hasta hace relativamente poco, los títulos superiores correspondían a lo que se denominaban licenciaturas o ingenierías y eran de 5 años. Ahora habéis cursado, estáis cursando, algunos estáis a punto de terminar un grado de 4 años. Y se os ofrece la posibilidad de ampliar vuestros conocimientos, de obtener información y capacitación en un ámbito más específico durante un año, y a eso se le llama máster, máster de investigación. Hay otros másteres, y de ello hablaremos ahora, pero el que tiene que ver con lo que yo os quiero comentar es un máster de investigación. Básicamente, aquellos de vosotros que deseéis iniciar ese largo y tortuoso camino que se llama actividad científica, tenéis que empezar por una etapa que ya estáis completando, que es obtener un grado. Una vez que obtenéis el grado, la legislación vigente establece que hay una segunda etapa, que es ser doctor. Para hacer una tesis doctoral se requiere antes completar un máster de investigación. Y esa es la primera decisión que vais a tener que tomar. Es decir, los que estáis en cuarto estaréis capacitados para el ejercicio profesional en cuanto tengáis el título de graduado bajo el brazo. No tenéis por qué hacer un máster. Pero si queréis hacer una tesis doctoral, inevitablemente tenéis que hacer un máster de investigación. Y esa será la primera decisión que deberéis tomar. Y deberéis tomarla este año, antes de octubre. En concreto, aquí os hablo de que hay un ejemplo, pero es solo uno, en esta universidad, que es el máster de Bioingeniería y Biotecnología, que os ofrecerá conjuntamente el Instituto de Bioingeniería y el Instituto de Biología Molecular y Celular, a los cuales, como sabéis, pertenecen el 70 y tantos % de vuestros profesores. Podéis, por supuesto, no seguir ese camino y buscar un trabajo sin haber cursado un máster. De eso os hablaré, os daré algún ejemplo a lo largo de mi charla. Otra opción, de la que yo solo haré unas pinceladas, ya que hay un orador en la mesa que de eso sabe mucho más que yo, es intentar, en lugar de dedicarse a la actividad científica, dedicarse a la enseñanza secundaria. A ese respecto os diré que tanto en el sector público como en el privado es imprescindible que curséis un máster de formación de profesorado, un máster que os capacite para ser profesor de enseñanzas secundarias.
El planteamiento es que habéis adquirido conocimientos, pero que no habéis aprendido a enseñar esos conocimientos. Y ese es el objetivo del máster de formación de profesorado, que es un máster genérico en el cual quienes lo cursen, si quieren seguir esa vía, concurrirán con titulados superiores de nuestra universidad, de otras titulaciones que poco o nada tienen que ver con la biotecnología. He de añadir a este respecto, por si alguno de vosotros desea seguir ese camino, que en mi opinión un biotecnólogo tiene el mismo grado de capacitación que un biólogo o un bioquímico para ser profesor de enseñanza secundaria. Yo diría que bastante más que un bioquímico entendido como licenciado de segundo ciclo, como lo fueron quienes obtuvieron ese título en nuestra universidad. En el caso de la enseñanza pública, esto es un asunto a tener en cuenta, las posibilidades de trabajo dependen de la convocatoria o no de las oposiciones. Ya sabéis que el procedimiento para acceder a la condición de profesor de enseñanza secundaria es ganar una oposición. Si no hay convocatoria de oposición, no hay oposición y nada que ganar. Y estamos en una época, no nos engañemos, de crisis en la cual ha habido años durante los cuales no había convocatorias y otros en los cuales el número de plazas convocadas era extraordinariamente bajo. Yo no sé qué ocurrirá en la próxima ocasión. Por último, debo deciros que quienes deseen seguir este camino, que es uno de los tres fundamentales que voy a ilustrar, no deben darle mucha importancia al expediente académico. De hecho, ya para vosotros, sobre todo para los que estéis en cuarto, es demasiado tarde. Lo hayáis hecho bien, lo hayáis hecho mal, vuestro expediente es el que es. En este camino no importa. Simplemente tendréis que demostrar capacidad de adquirir unos conocimientos que serán evaluados en la oposición. Y no se os preguntará cuál es vuestro expediente académico. La segunda gran vía de posibilidades laborales, además de la enseñanza secundaria, es el trabajo en una empresa biotecnológica. De eso os hablarán otros que saben más que yo, y lo que sí quiero comentaros es que hay varias opciones, fundamentalmente dos. Una, montar una empresa, ser vuestros propios empresarios, hacer eso que ahora se llama autoempleo. Si hacéis eso, nadie os preguntará cuál es vuestro expediente académico, cuáles son vuestros requisitos. Incluso hubiera sido factible montar una empresa sin tener el título de graduado en biotecnología. Si por el contrario os queréis incorporar a una empresa que ya existe y que os ofrece un puesto de trabajo, el expediente académico no será determinante. Evidentemente os lo preguntarán, pero muy probablemente la decisión que se tome en relación a si se os contrata o no tendrá que ver con eso, sino por el contrario, con qué asignaturas habéis cursado. Recordad que no hay dos biotecnologías iguales en todo el territorio nacional, o qué experiencia habéis adquirido en laboratorios de investigación. En otras palabras, en qué medida habéis aprovechado los veranos haciendo algo más que yendo a clase y examinando. Por último, y es de esto en lo que me voy a extender un poco más, el trabajo de un biotecnólogo también puede hacerse en el ámbito de la investigación científica y en una institución pública. De dos maneras, una para la cual no se hubiera necesitado obtener un título de graduado en biotecnología, pero para el cual estáis plenamente capacitados, estáis de hecho capacitados en exceso, ser técnico de laboratorio. No se requiere un máster para eso, y el expediente académico no es en absoluto determinante. Sin embargo, y es de esto de lo que hablaré más, si queréis ser investigadores, se requiere un máster de investigación, tenéis que hacer una tesis doctoral y tenéis que tener mucha vocación, porque iniciaríais un camino que es relativamente largo, aunque probablemente mucho más satisfactorio desde el punto de vista intelectual que cualquier otro. Un científico no tiene nunca en su vida 2 días iguales, jamás. Siempre está formulándose preguntas distintas, siempre está intentando encontrar respuestas relevantes a preguntas importantes. Quien no hace eso no es un científico, aunque diga que lo es. ¿Qué etapas tiene la vida del investigador en biotecnología? Muchas. La primera, ya os la he dicho, obtener un grado; la segunda, obtener un máster; la tercera, alcanzar el grado de doctor. La mejor manera de acabar el grado es con las mejores calificaciones posibles. La mejor manera de hacer un máster es elegir el mejor laboratorio disponible para hacer el trabajo de fin de máster, que es la parte más importante del máster. El doctorado conviene elegir un laboratorio de excelencia,
el mejor que tengáis a tiro, el mejor en el que os quieran aceptar. Una vez que uno es doctor, inicia un camino inevitable en el ámbito de la biotecnología, que es el de hacer una o más estancias postdoctorales en el extranjero. Quien piense que eso no es así, se ha equivocado de carrera. Insisto, si queréis ser biotecnólogos y hacer biotecnología en el ámbito de la investigación científica en una institución pública, el paso por el extranjero será inevitable. Y, afortunadamente, hay vías de retorno, hay diferentes programas del Gobierno de la Nación que permiten volver con un salario, como el Juan de la Cierva y el Ramón y Cajal, y otros que son específicos de las comunidades autónomas, como el ICREA de Cataluña o el Ikerbasque del País Vasco. También está la opción de quedarse en el extranjero. Os puede parecer muy duro dicho así, pero conozco a más de uno. Varios de mis colaboradores han decidido quedarse en el extranjero. Cobran un salario infinitamente superior al que cobrarían aquí, en especial si estuvieran en paro. La verdad es que prácticamente todos se han quedado en Australia, no sé por qué, debe haber algo que les atraiga allí. Por último, se alcanza una condición, después de, insisto, un largo camino que exige una vocación muy concreta, un contrato permanente o una plaza de funcionario de carrera, o bien en la universidad, o bien en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o bien en algunas otras instituciones en las que se hace investigación con fondos públicos. Algo que es muy importante para adquirir una experiencia que sea complementaria a la del grado es aprovechar los veranos. Los que estáis en cuarto ya me habéis oído decir eso, los que hay aquí que no son de cuarto me lo dirán hoy por primera vez y me lo dirán repetir. Hay que aprovechar los veranos, y hay que aprovechar los veranos adquiriendo una experiencia que no se adquiere desde el pupitre, adquiriendo una experiencia que se adquiere en un laboratorio. Y a eso se le llama ser alumno interno, estudiante en prácticas y otras muchas denominaciones más pintorescas que esas dos. Básicamente de lo que se trata es de adquirir experiencia en un laboratorio de investigación, hacer un trabajo que usualmente es tutelado por un doctorando o doctor, aprender técnicas de vanguardia con las cuales no se entra en contacto ni mirando al profesor fijamente a los ojos cuando da la clase, ni mucho menos en las prácticas, sobre todo cuando son de demostración. Se participa de facto en un proyecto de investigación financiado, haciendo esos experimentos durante el verano, y en algunos casos se obtiene una comunicación a un congreso. Y con eso no quiero decir que el estudiante que hace una estancia en un verano en un laboratorio va a ir a un congreso, sino que finalmente, muy probablemente, acabe siendo coautor de una comunicación que la persona que le ha tutelado y su grupo presentan a un congreso. Los requisitos habituales que se suelen exigir para esas estancias de verano son que el trabajo será gratis et amore, es decir, cero patatero de céntimos, no de hablar de euros, y durante 2 meses a razón de mañana y tarde, jornada completa. También se suele seleccionar a los alumnos que aspiran a entrar en el laboratorio como internos en función de sus calificaciones, fundamentalmente en las asignaturas del área de conocimiento del profesor que ofrece esas plazas, aunque se tiende también a considerar el expediente en su conjunto. Suele hacerse una selección mediante una entrevista, como digo, y evaluando el expediente. Hasta ahora no he hablado de dinero, de hecho he dicho que ser alumno interno es una actividad que se hace, repito lo dicho, gratis et amore. Pero hay opciones para obtener algo de dinero, no mucho, antes de ser graduado en biotecnología. En primer lugar, en cuarto, se puede ser becario de colaboración. Esta es una iniciativa clásica, tradicional, de muchos años ya, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se selecciona a los estudiantes por su expediente académico, por tanto solo tienen opción a esto los más brillantes, y el alumno cobra unos 2.000 euros por todo el año y tiene que trabajar durante 3 horas al día a lo largo de 6 meses del curso. Se conceden en nuestra universidad unas 3 becas por departamento, ninguna por instituto de investigación. El Vicerrectorado de Estudiantes de nuestra universidad ha generado una ayuda adicional a esa, que no es del Ministerio, es de nuestra propia institución, y son las denominadas ayudas para realizar prácticas en actividades de fomento de la investigación en los departamentos e institutos universitarios. Es muy largo, pero es suficientemente descriptivo.
Básicamente esto obliga al estudiante a trabajar durante 15 horas por semana durante 3 meses y percibe por ello 270 euros cada uno de esos 3 meses. No es mucho, pero tampoco es mucho el trabajo. Se conceden 6 becas por departamento y año, más exactamente 2 tandas de 3 becas, cada una de ellas en un semestre. Tanto lo uno como lo otro suelen permitir al estudiante entrar en contacto directo, si no lo han hecho ya, con un grupo de investigación en el que tal vez acaben realizando la tesis doctoral. Si estas son vías de financiación, ciertamente no es mucho dinero, pero algo es, antes de obtener el título de graduado, después de la graduación se suele pedir la incorporación a un laboratorio para hacer el trabajo de fin de máster, que es una parte obligada del máster, e iniciar a continuación una tesis doctoral. Nunca hagáis una tesis doctoral sin cobrar un sueldo. Por mucho que os digan, tengo una posibilidad de darte un salario que te daré más adelante. No caigáis en esa trampa. Trabajad solo a cambio de un salario, si podéis. No seáis meritorios. No es bueno, ni para vuestra salud mental, ni para nadie, en mi opinión. ¿Cómo se consigue un salario durante el periodo de doctorando? Pues hay varios procedimientos, algunos de los cuales son muy específicos de las instituciones en las cuales se hace la tesis. A esas becas se les llama de iniciación a la investigación, las inventó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En nuestro ámbito geográfico la idea la utilizó tiempo después la Universidad de Alicante y nuestra universidad las creó a propuesta mía. Básicamente esto es un legado de una época en la que las tesis empezaban inmediatamente después de la licenciatura, no era necesario hacer un máster y se generaba un vacío que no parecía razonable. El vacío consistía en que los estudiantes más brillantes obtenían su título de licenciado en junio, pedían una beca para hacer la tesis en septiembre y se la concedían en mayo. Por tanto, el premio que la sociedad española le concedía a los estudiantes más brillantes era permanecer trabajando sin cobrar desde el mes de junio, desde el último año de su licenciatura, hasta el mes de mayo del año siguiente. De ahí que algunas instituciones entendieron que había que cubrir ese hueco de alguna manera, y la manera de cubrirlo era básicamente generar una solución de acomodo, que era la de dotar de un salario relativamente pequeño, pero aceptable, durante los 3 meses de octubre, noviembre y diciembre, y estas becas han tenido una cuantía habitual de entre 800 y 1.200 euros. En la actualidad, nuestra universidad concede 10 de estas becas al año y su cuantía son 1.200 euros al mes. Hacer la tesis implica, como os he dicho, en el mejor de los casos, en el más deseable, tener un salario, y para eso se debe tener un contrato predoctoral. Hubo una época en la que se hablaba de becas, ya no existen becas, ahora son contratos, algunos siguen llamándose becas, pero son contratos a todos los efectos, es decir, con cotización a la Seguridad Social y todos los beneficios que de ello se derivan, incluido el de cobrar el paro en su momento. Contratos predoctorales hay básicamente de 5 tipos, los que veis ahí, el primero de los cuales es el que se denomina de formación de profesorado universitario, o abreviadamente FPU. Estos son contratos que crea el Ministerio hace ya muchos años, de Educación, Cultura y Deporte. Ha recibido diferentes denominaciones, llamémosle MEC, que es lo que no ha cambiado a lo largo de muchos años, y durante los últimos años han sido convocatorias en las que se ofrecían 950 becas, 950 contratos al año, que creo que en esta última ocasión han descendido a 850. Eso es para todo el territorio nacional. La Generalitat Valenciana, en uso de sus atribuciones, tiene una convocatoria similar que llama VAL I+D, VAL de Valencia y de Investigación de Desarrollo. Existen también las denominadas becas, que en realidad son contratos de formación de personal investigador del Ministerio de Economía y Competitividad, y hay unas muy similares que son del Instituto de Salud Carlos III en el ámbito de la salud. Tanto las de FPI como las del Instituto de Salud Carlos III tienen relación con proyectos de investigación, como comentaré a continuación. Finalmente,
suele ocurrir que aquellos investigadores principales que disponen de financiación relativamente amplia pueden destinar a contratar de una manera absolutamente discrecional personas para que trabajen en el ámbito de su proyecto de investigación. Y ese tipo de contrataciones pueden hacerse con el propósito de que una persona complete su tesis doctoral. Veamos cada uno de estos tipos de contratos. ¿Sí? ¿Las becas de iniciación a la investigación son 10 para todas las facultades? Son 10 para toda la Universidad Miguel Hernández de Elche. No hay una limitación por ámbitos. De hecho, ni siquiera hay una limitación por profesores. En la normativa se dice que en una primera ronda solamente se concederá una beca por profesor. Y si ocurriese que una vez finalizada esa ronda sobran becas y hay un profesor que ha presentado varios candidatos, no se excluye que un profesor pueda tutelar 2, pero nunca ha ocurrido. ¿De acuerdo? Es decir, que en otras palabras competís con titulados en todas las demás titulaciones de esta universidad. Veamos en detalle, y ya estoy camino del final, cada uno de estos tipos de contratos. Los contratos de formación de profesorado universitario, IVAL I+D, son muy similares, en el sentido de que lo que pretende la institución que crea esa fuente de contratación es primar el expediente académico brillante. Es decir, se le da una importancia grande o absoluta a el esfuerzo realizado por el estudiante durante su carrera, que se ha traducido en una nota media relativamente alta. En el caso de las becas, los contratos FPU, la evaluación la realiza el propio Ministerio y lo que valora es el expediente académico del aspirante, que supone un 40% de la ponderación final. En el caso de las becas, contratos, IVAL I+D de la Generalitat, el expediente académico es el 70% de la valoración final. El currículum del director de la tesis solo se tiene en cuenta en el caso de las FPU y supone una valoración del 25% del total, y no se tiene en cuenta para el caso de las becas más IVAL I+D. Solo se tiene en cuenta, en este caso, las de la Generalitat, el expediente académico del estudiante y el proyecto de tesis que presenta y otros méritos adicionales a su expediente académico, como por ejemplo haber realizado estancias durante el verano, disponer de una comunicación a un congreso, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los umbrales de calificaciones medias? Hablemos pues de números. Lo habitual es que para tener esperanzas en la convocatoria de contratos FPU hay que tener un expediente de 3 en una escala de 1 a 4, siendo 1 el aprobado y 4 la matrícula de honor. En el caso de los contratos IVAL I+D, el umbral suele estar en 2,5. En el caso de mi laboratorio, por ejemplo, por poneros un ejemplo cercano, aquel de mis colaboradores que obtuvo un contrato FPU, cuando todavía eran becas, con un expediente más bajo, tenía un 2,8. Se valoran otros méritos, como la calidad del proyecto de tesis, las estancias en laboratorios, etcétera, etcétera. Reincido en lo que dije, para los que no sois de cuarto, en la importancia de hacer estancias durante el verano, para lo cual, por cierto, es importante aprobar todas las asignaturas en junio, si no, no tiene sentido. ¿Qué ocurre con los contratos FPI y SCII? Que es un número romano, es decir, los contratos de formación de personal investigador y del Instituto de Salud Carlos III. Estos son contratos adscritos a proyectos, es decir, no hay una convocatoria general de un número determinado de contratos a los cuales puede concurrir cualquier ciudadano que haya obtenido un título superior, sino que cada uno de los contratos es para hacer algo concreto, es para trabajar en el ámbito de un proyecto. Básicamente, cuando un proyecto es financiado, se decide si se le asigna o no un contrato de este tipo. Es decir, si se le concede de manera indirecta o no al investigador principal un dinero para que la plantilla de los investigadores que contribuyen a la obtención de resultados de ese proyecto se incremente. Aquí el expediente académico no es tan importante, no hay una convocatoria nacional, sino que básicamente la convocatoria la resuelve el investigador principal del proyecto y suele tener en cuenta fundamentalmente la experiencia previa del aspirante
en su laboratorio. Es decir, suele tenerse en cuenta fundamentalmente que el estudiante haya realizado una estancia de verano, haya obtenido una experiencia y haya demostrado durante ese periodo relativamente corto estar a la altura de las circunstancias. Es decir, ser capaz de hacer experimentos con criterio, obteniendo los resultados esperados. El umbral suele estar en torno al 2 para este tipo de contratos, de nuevo en una escala de 1 a 4. En cuanto a los contratos con cargo a proyecto que antes mencioné, es decir, en cuanto a los contratos que se hacen porque un investigador principal dispone de dinero en su proyecto para destinarlo a contratación de personal, no existe umbral alguno. De nuevo es una convocatoria local y de nuevo el investigador principal se guía habitualmente por el conocimiento previo que tiene de los aspirantes y la experiencia que han demostrado en su laboratorio, en donde han sabido hacer ver que son capaces de contribuir a que la nave siga navegando. Hablemos de dinero. ¿Cuál es el salario habitual que comportan estos contratos? FPI, FPU, ISC3, etcétera, etcétera. Unos 1.100 euros netos. No es mucho, pero es lo que hay. Es decir, las personas que se dedican a la ciencia comienzan en una etapa en la que están en los mejores años de su vida, siendo poco más que 1.000 euristas. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a nuestra universidad en las convocatorias que tienen que ver con este tipo de vías para adentrarse en el mundo de la investigación que os he comentado? Pues lo que veis aquí. Estos valores numéricos se refieren a un periodo que comienza en el momento en el que en septiembre de 1997 se crea nuestra universidad, por decreto de la Generalitat Valenciana, y podéis ver cómo hemos tenido desde entonces hasta ahora un total de 63 becarios, en realidad contratados en los últimos años, de FPU, un total de 65 de FPI, un total de 54 de una convocatoria que no os he mencionado porque ya no existe, que se llamó de formación de personal investigador, pero de la Generalitat Valenciana, 25 de la convocatoria que le sucedió, que es la denominada Vali+D de formación, 4 del Instituto de Salud Carlos III, 15 de una convocatoria que también es de la Generalitat Valenciana, pero que no os es de aplicación porque se requiere una nacionalidad extranjera, y por último, una de la ayuda predoctoral, que es la nueva denominación que reciben desde este año las becas, los contratos FPI del Ministerio. Los salarios son los que veis en la última columna de la tabla y, como veis, en el año 2014 oscilan desde cantidades brutas que van desde 1.142 a 1.400 euros. A eso hay que restarle la deducción por impuesto de Hacienda, por el IRPF. Por último, termino, salvo por lo que queráis preguntarme, diciéndoos que hay muchas vías de obtención de información que podéis preguntar a cualquiera de vuestros profesores, podéis preguntar a vuestro vicedecano, podéis preguntar al observatorio ocupacional y podéis rastrear los blogs personales de profesores, muchos de los cuales hablan de este y otros asuntos parecidos, aparte de todas esas plataformas de precarios que con toda seguridad conocéis mucho mejor que yo. Este es el blog que yo acabo de poner en marcha y en el que, como veis, los dos últimos temas que he debatido tienen relativamente poco que ver con esto, como el que he titulado Crónica de una resurrección anunciada, para hablar de la resucitación del mamut y de otras especies extintas, asunto que como biotecnólogos supongo que os interesará, o que la cara es el espejo del ADN, o de cómo hay investigadores que han sido capaces de deducir de la secuencia del ADN de una serie de personas su cara, lo cual tiene unas enormes utilidades forenses, sobre todo cuando el sistema se perfeccione. También hay numerosos departamentos, institutos y grupos de investigación que tienen páginas web en las que debéis bucear. En otras palabras, si os queréis dedicar a la investigación científica, tenéis que entrar en un grupo de investigación. Y nada mejor que saber qué hace ese grupo de investigación antes de tomar una decisión. Para ello, os recomiendo que exploréis las páginas web de los grupos de investigación, en las cuales cuentan qué hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Y también os recomiendo que
habléis, antes de incorporaros a un laboratorio, con quienes han formado parte de él. Eso es muy importante. No os aventuréis a entrar a ciegas en ningún sitio. Y con esto termino mi intervención y quedo a la espera de las preguntas que deseéis formular, si es que queréis formular algo.